Bueno, mira, vamos a adelantar un poco de la teoría del tema de bombas centrífugas, ¿de acuerdo? Mira, ya hemos visto las situaciones en las que no se aplicaba ningún factor de corrección. Y vamos a incluir, ¿de acuerdo? En este apartado, ¿de acuerdo? Los diferentes factores de corrección que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Para pasar de la teoría unidimensional a la teoría bidimensional, ¿vale? Eh, vamos, a, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Por realizar un pequeño apartado acerca de la influencia de beta 2 en el comportamiento de la bomba. Nos van a pedir alguna cuestión con referencia a esto. Sobre todo también es una cuestión importante de acuerdo de teoría, ha aparecido alguna vez. Mirad, vamos a suponer que tenemos una bomba que no presenta perrotación, no tiene velocidad azimutal a la entrada, de tal forma que la ecuación de Euler para el caso ideal, es decir, para la teoría unidimensional, queda de esta forma. G por la altura útil ideal sería igual a la velocidad de arrastre por la velocidad azimutal. Sería la teórica. Si utilizamos las relaciones dadas por el triángulo de velocidades, ¿de acuerdo? Podemos utilizar que la cotangente de beta 2 es velocidad de arrastre menos velocidad azimutal, velocidad meridiana, y por tanto eso lo podemos llevar a la otra ecuación. Es decir, digamos que lo que hemos hecho ha sido simplemente sustituir la velocidad de aquí, de esta expresión, lo que hemos despejado ha sido la velocidad azimutal 2, y aquí lo que hemos despejado ha sido la velocidad azimutal 2, y es la que llamamos a la expresión. Y nos quedaría, por tanto, esto. Si expresamos la velocidad meridiana en función del caudal que entra en la bomba, es el caudal impulsión, rendimiento volumétrico, aquí habría que tener en cuenta, de acuerdo, el factor S de disminución del paso del flujo, la sección de paso, ¿de acuerdo? Y haciendo además que la velocidad de arrastre sea la velocidad angular por el diámetro 2 partido por 2, bueno, pues mira, llegamos a una expresión de este tipo. A una expresión de este tipo. O lo que es lo mismo, fijaros que hay un término que es constante, inicial, este término de aquí, el que tenemos en primer lugar es constante, y después tenemos otro término que depende del caudal. Con lo cual ya veis que la expresión me quedaría de esta forma, sería A menos BQ. Dice que es la curva característica de la bomba, en la que se observa que la altura útil comunicada al fluido depende linealmente del caudal. La pendiente de la recta puede ser positiva, nula o negativa en función del ángulo de salida de los alaberes rodetes. Es decir, dependiendo de cómo sea este ángulo que tenemos aquí, esta pendiente podrá ser positiva, negativa, ¿de acuerdo? O incluso nula. Con lo cual, si representamos, ¿de acuerdo? G por la altura útil partido la velocidad de arrastre al cuadrado en función del caudal, ya veis que podemos obtener tres casos diferentes, ¿de acuerdo? El primer caso que presenta una pendiente positiva sería para ángulos beta 2 mayores que pi medios. Es decir, digamos que podemos distinguir, ¿de acuerdo?, tres casos posibles. Este de aquí, el de la horizontal en el que el beta 2 sería igual a pi medios, o este con pendiente negativa en el que el ángulo beta 2 sería menor que pi medios. Con lo cual, repito, se pueden distinguir tres casos posibles. Uno, rotor de álabes curvados hacia atrás, es decir, con un valor negativo, con un valor de beta 2 menor que pi medios. Rotor de álabes radiales o rectos, cuando beta 2 es igual justamente a pi medios, o bien rotores de álabes curvados hacia adelante, cuando beta 2 es igual a mayor que pi medios. O sea que dependiendo del ángulo tendremos diferentes situaciones, dependiendo del ángulo de orientación, tendremos diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Para la curva característica de la bomba, ¿de acuerdo? La configuración más habitual en bombas centrífugas es la de rotor de álabes curvados hacia atrás, la primera que tenemos ahí, ya que presenta el funcionamiento más estable. Además, los ángulos de rotor que se suelen utilizar en los diseños habituales son
El beta 2 normalmente estará comprendido entre 20 y 25 grados y el beta 1, la entrada correspondiente a la entrada, estará comprendido entre 15 y 50. Vale, así ya lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Es que dependiendo de cómo sea el ángulo, ¿de acuerdo?, que presentan los álabes, si están curvados hacia atrás o están curvados hacia adelante, tendremos diferentes curvas características, ¿de acuerdo? Todas ellas serán lineales, pero unas tendrán pendiente negativa y otras tendrán pendiente positiva. Apartado 5. Corrección de estodola. Mirad. La constante de proporcionalidad entre la variación de la velocidad azimutal y la velocidad de arrastre, recordad que nosotros dijimos que la variación en la velocidad azimutal entre su valor teórico y su valor real se podía expresar como la velocidad de arrastre multiplicada por un coeficiente. ¿Vale? Bueno, pues esa constante de proporcionalidad se puede calcular por varios procedimientos. Digamos que como son fundamentalmente métodos analíticos, cada autor, ¿de acuerdo?, digamos que ha presentado el suyo, el que se acopla mejor a las características de estudio, ¿vale? Uno de los más utilizados es la denominada corrección de estodola, donde ese factor, la constante esa de proporcionalidad, es igual a un factor E que denominamos factor de corrección de estodola, pi partido n, que es el número de álabes del rotor, y el seno del ángulo de inclinación de los álabes a la salida del rotor. Mira, de todas formas lo tenéis aquí. N es el número de álabes del rotor y es un factor experimental denominado factor de corrección de estodola, que puede obtenerse con la siguiente tabla. Fijaros que ese factor de corrección, ¿de qué depende? Pues depende del ángulo beta 2 de salida y también depende del número de álabes que tengamos en el rotor, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí hay dos intervalos diferentes, uno que va de 4 a 8 y otro que va de 8 a 16. Vale, mirad. Con la expresión anterior que hemos puesto, ¿de acuerdo?, se obtiene el coeficiente de disminución de trabajo según estodola. Es decir, si expresamos la altura útil teórica, ¿de acuerdo?, la altura útil real como altura útil teórica menos un término, ¿de acuerdo?, de ahí podemos obtener el coeficiente de disminución de trabajo. Repito, ese sería el coeficiente de disminución de trabajo obtenido de la corrección de estodola. ¿Qué es lo que nos indica? Bueno, pues mirad, dice que la corrección de estodola supone restar a g por la altura teórica un valor constante, de modo que la representación de g altura teórica y g altura real son dos rectas paralelas en función del caudal, como se muestra en el gráfico adjunto. Es decir, resultaría que la altura dada por la teoría unidimensional, es decir, la altura teórica, ¿de acuerdo?, y en este caso la altura real, aquí esto sería una n, esto es una n, la altura real dada por estodola, dada con la corrección de estodola, sean, ya ves, dos rectas que son paralelas. A ser la diferencia entre ambas alturas en función del caudal constante, la relación entre ambas y por tanto el coeficiente de disminución de trabajo mu será variable con el caudal. Es decir, en este caso, el coeficiente de disminución de trabajo variará con el caudal. Segunda corrección que vamos a utilizar de acuerdo a los problemas es la corrección de Fleiderer. La corrección de Fleiderer es un método alternativo a la corrección de estodola, donde el factor de corrección se calcula a partir de esta expresión. Ya veis, simplemente de acuerdo que es un poco más compleja que la anterior, ¿de acuerdo? Depende de la altura teórica, depende de un coeficiente que ahora veremos de qué va, depende de los radios que tenemos en la entrada, que sea el rodete, y tenemos varias cosas. Con lo cual, resultará que g por la altura real se podrá expresar como g por la altura teórica partido una serie de términos que son propios de la bomba.
y por tanto me quedaría que ese es el coeficiente de disminución por G altura útil, con lo cual en este caso las dos rectas no son paralelas como se muestra en la figura, es decir, van a proporcionar rectas que van a intentar converger, ¿de acuerdo? Donde aquí se proporcionaría de nuevo, que me he equivocado aquí el poner, esto sí, altura n de Frey-Zeller, ¿de acuerdo? La altura teórica, y luego ya veis que convergen, pero a medida que el caudal va aumentando, se van distanciando entre sí, se va produciendo una mayor diferencia, ¿vale? Del factor este que aparece el phi, nos indicarán algo concreto en el problema en cuestión, ¿de acuerdo? Nos dirán la forma que tiene esta phi, ¿de acuerdo? Eso es un factor propio de la corrección de Frey-Zeller, ¿de acuerdo? Y nos lo darán. Los demás son los parámetros normales, ¿de acuerdo? El número de Alaves, ¿de acuerdo? Y los dos radios, repito, el de entrada y salida del rodete. Hay una última corrección, pero simplemente, mira, la he comentado por encima, ¿de acuerdo? Por si saliera alguna referencia, pero esta corrección no aparece en los problemas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Con la corrección de Eck. Os he puesto simplemente, existe una tercera alternativa en el cálculo del factor de corrección, se trata de la corrección de Eck, en la que el coeficiente de disminución de trabajo se define de forma similar a la de la corrección de Frey-Zeller, pero asumiendo que no existe permutación al entrar al rodete. La corrección proporciona de esta forma directamente los valores del coeficiente de disminución de trabajo en función del número de Alaves. Es decir, digamos que la corrección de plantea la obtención del coeficiente de disminución de trabajo en función directa del número de Alaves, ¿de acuerdo? Una para cuando R1 y R2 es menor que 0,5, o bien esta de aquí cuando el cociente entre R1 y R2 es aproximadamente 0,5. Te repito, esta corrección simplemente era un mero comentario, ¿de acuerdo? Porque no aparecen los problemas, no ha salido nunca, ¿de acuerdo? En ningún examen y no creo que sea de interés, ¿de acuerdo? Normalmente las correcciones de Stodola, ¿de acuerdo? De Stodola y de Frey-Zeller son bastante más precisas, ¿de acuerdo? Y nos sirven mejor para lo que queríamos, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es un par de ejercicios. Digamos que los ejercicios que nos hemos dejado de bombas centrífugas son aquellos que contenían alguna de las dos correcciones, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a realizar un ejercicio de cada una de las dos.